Muy buenos días. Nada, aquí estamos muy contentos de recibirlos de nuevo a los buenos amigos frecuentes y asiduos asistentes a la cátedra Moles Cauvet, pero también algunos que de repente se conectan con la idea de comenzar de nuevo a visitarnos también todos los miércoles, los primeros miércoles de cada mes a las 11 de la mañana. Esta es la cátedra Moles Cauvet, que es el espacio de reunión natural del Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela, que siempre tuvo lugar en las aulas de la facultad, allí en la ciudad universitaria, de manera presencial. Siempre a los miércoles también nos reuníamos normalmente miembros del instituto para ir conversando sobre los avances de nuestras respectivas investigaciones, a veces invitados, gente cercana al instituto. Esa es como que la tónica siempre de este espacio, que sean personas vinculadas al instituto de alguna forma. Y bueno, justamente porque es una especie como de seminario interno, así era, ¿no? Bueno, la pandemia mediante nos ha hecho cambiar muchas cosas y una de ellas es encontrar otros espacios a través de los cuales hacer lo que siempre hacemos, discutir, difundir lo que estamos investigando, dar a conocer nuevas cosas, plantear dudas, dificultades que tenemos en la investigación. Y esto lo estamos haciendo ahora de una manera un poco más abierta, porque el medio tecnológico nos permite pues, convocar a un mayor número de personas, y no solo a aquellas 8, 10, 12 personas que podíamos reunirnos en la salita Antonio Moles Cauvet, como se llama la sala de reuniones del Instituto de Derecho Público, en honor al fundador del instituto y que sigue siendo pues el epónimo de este espacio, el profesor Antonio Moles Cauvet. Bueno, no tengo ni que decir quién es, todo el mundo sabe quién fue, y gracias a Dios pues que estuvo entre nosotros y nos dejó esa gran cosa que fue el Instituto de Derecho Público y los estudios modernos del derecho público, podríamos decir, en Venezuela. Bueno, entonces aquí estamos, como todos los primeros miércoles de mes, reunidos para hablar de algún tema de interés del derecho público. Siempre es para nosotros necesario que se trate de algo vinculado al derecho público, derecho constitucional, derecho administrativo, al derecho financiero o al internacional público. Mejor todavía cuando es un tema transversal, como yo creo que ocurre con el tema de hoy, un tema que interesa de alguna manera a las distintas disciplinas cubiertas por el derecho público, ¿no? Para eso vamos a tener con nosotros a Jorge Luis Suárez, el profesor Jorge Luis Suárez. Es de esas personas que nunca creo que ha estado en la nómina del Instituto de Derecho Público, pero siempre ha estado allí. O sea, es imposible pensar en Jorge Luis sin asociarlo con el Instituto de Derecho Público. Y bueno, además, en la actualidad, con proyectos y actividades de colaboración entre el Instituto de Derecho Público y el CIDEP, del cual organización o centro de investigación del cual Jorge Luis es el director general, creo que se llama. En todo caso, es uno de los que está por detrás del CIDEP. Así que es como prácticamente de la familia del Instituto de Derecho Público. Y va a hablarnos de este tema que él muy, digamos, muy curiosamente nos introdujo a través de ese video que nos preparó, una especie de tráiler. Yo le preguntaba si esa película está nominada al Oscar a los Globos de Oro o alguna otra de estos certámenes, porque está hecho como si fuera un tráiler justamente de película, con anunciado su estreno con fecha y todo. Me parece muy ingenioso esa forma de presentarlo. Y es el derecho administrativo global. Una cosa que yo empecé a oír hace poco, tengo que confesarlo, hay muchísima gente que está trabajando ya en Estados Unidos, en Italia, en España, en la misma Venezuela. Jorge Luis está terminando un libro, ya lo terminó, pero lo va a publicar dentro de poco. O sea, un tema que ya trajina, pues, y está allí en el tapete del interés de los investigadores, de los juristas que se ocupan del derecho público. Pero
mucha gente, ustedes lo nombran por allí, y no van a saber de qué se trata, que es eso, derecho administrativo global. Eso es derecho administrativo internacional, o eso es derecho internacional administrativo, o tiene que ver con el derecho internacional, eso es parte del derecho internacional, es parte del derecho administrativo. Lo cierto es que estamos en una situación, como allí lo dice el tráiler suministró Jorge Luis, la globalización es un fenómeno que viene existiendo, que está allí y que nos ha ido, digamos, cubriendo en todas nuestras actividades, y que obviamente debe tener alguna repercusión, alguna trascendencia hacia el mundo de lo jurídico. Lo que no está demasiado claro es en cuál de las ramas tradicionales del derecho podría ubicarse, pero ya nosotros tenemos una serie de manifestaciones, incluso en Venezuela no hay ninguna asignatura en ninguna de las carreras de derecho, creo yo, donde se hable de derecho administrativo global. En mi mismo programa de derecho administrativo 1, donde yo doy derecho administrativo 1, muy pocas veces lo menciono, lo he mencionado, digamos, como una cosa medio curiosa, ¿no? Pero yo creo que hacia allá vamos. O sea, hay un fenómeno que es la globalización, eso se traduce en necesario, y ojalá que así sea, se traduzca en conceptos jurídicos, en normas jurídicas, en principios jurídicos, porque sería tremendo que digamos, ese espacio quedara exento del manto de lo jurídico, ¿no? Entonces, bueno, para saber de qué se trata y cómo eso repercute en el derecho administrativo, esa globalización, cómo repercute en el derecho administrativo, tenemos hoy entonces a Jorge Luis Suárez, quien está perfectamente acreditado para hablar de esto. Jorge Luis es un profesor de Derecho Administrativo desde hace bastante tiempo, no quiero decir cuánto, ingresó por concurso en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en la Escuela de Derecho, dio clases allí, dio clases en la Católica, ha ocupado cargos en centros de investigación en la misma Católica, tiene una... dedicado al derecho administrativo, por un lado, pero al mismo tiempo, en su vida académica y profesional, ha estado muy vinculado al mundo internacional, podríamos decir. Estuvo trabajando en Lima, en el seno, en el marco de la Comunidad Andina. Creo que en esa época era el Acuerdo de Cartagena, todavía se llamaba, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, el mundo del derecho comunitario es un mundo que forma parte de alguna forma de la globalización. Y también ha estado en Alemania, ha estado en España, es decir, tiene una experiencia internacional y ha tratado entonces de conjugar esa experiencia internacional con sus conocimientos eh, iniciales de derecho administrativo, y ahí tenemos entonces el resultado, un trabajo, un libro de pronta aparición que se llama Derecho Administrativo Global, y Jorge Luis nos va a hablar, quizá mencionará su libro, pero en todo caso nos va a decir de qué se trata, qué es eso del derecho administrativo global. Entonces, bueno, tienes el micrófono, Jorge Luis, por favor, te oímos. Sí, bueno, Gustavo, primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación de nuevo. Feliz año, que creo que es la primera del año, ¿no? Obviamente, lo que dice Gustavo es cierto, ya hay un adelanto allí de lo que vamos a hablar. Y es el punto este de que uno se encuentra de repente con la globalización, que es un término que a veces a la gente le cae mal, a veces le cae bien. El hecho es que es una realidad que está allí y que a mí mismo me sorprendió. Precisamente yo quería iniciar esta conversación, pues más que conferencia, yo quisiera que fuese más una conversación, y en la medida de lo posible, por favor, me van orientando de aspectos que quizás no queden claros. De todas maneras, de esto voy a hacer yo un programa en YouTube que tengo yo para estas cosas precisamente, en mi canal Jorge Visión Loa News, para aclarar esos puntos que queden fuera, porque a lo mejor el tiempo me come y hay cosas que no puedo decir. Pero entonces ya lo verán por ustedes en las redes, que posteriormente voy a hacer una especie de aclaratoria en un programa que yo manejo, no sé si en Torre de Control, que es uno que hago, sí, o en Aquí Ahora Hablo Yo, que es otra idea que surgió después, con esos puntos que no pudiera a lo mejor yo hablar acá con profundidad.
Pero efectivamente, Gustavo dice algo muy cierto. Yo durante muchos años, como los que me conocen saben, primero, bueno, desde el año 89 al 93, estuve haciendo la especialización de Derecho Administrativo en la Católica, que Gustavo fue mi profesor de régimen municipal, ahí nos conocimos. Y luego ya en esa especialización sin tener el título, ya uno de verdad con esa calidad de especializaciones en la Central y en la Católica, que ahora uno ve en otros países cursos similares y no tienen el nivel de especialización en otros países, sino que serían más bien maestría. Eso lo dije yo en una conferencia pasada. Pero uno salía tan bien preparado de esas especializaciones que me acuerdo que yo terminando la especialización hice mi primera publicación en la revista Derecho Público, de la mano del profesor Sánchez Falcón y con el doctor Bruber de apoyo. Y ahí comenzó mi carrera en el derecho administrativo, pero luego cuando fui a España, los que me conocen saben que ahí me metí en el mundo del derecho comunitario y concretamente del derecho administrativo comunitario, de la mano de Eduardo García de Enterría, que era el director del doctorado en esa época. Fue su última promoción, por cierto, su último año. Ya luego enfermó y sabemos toda la historia del profesor Enterría, que luego muere a los años. Y de Ricardo Alonso García, que fue el director de mi tesis en Comunidad Andina, sobre derecho administrativo en la Comunidad Andina. Entonces, yo iba a contar para iniciar, porque habrá gente que dirá, bueno, y se cambió ahora de tema, ¿no? Y no es exactamente eso. Es que efectivamente cuando se da finalmente mi necesidad de emigrar de Venezuela en el 2014, mi idea con Colombia fue precisamente que yo cuando estaba en la Comunidad Andina trabajando en Lima, como lo mencionó Gustavo, yo tenía que venir mucho a Colombia a hacer trabajos para la Comunidad Andina y a todos los países andinos. Y yo veía que Colombia era el país que tenía como más trabajo o que le hacía más caso al derecho comunitario andino y aplicaba mejor las normas, estaban mejor preparados. De aquí salieron muchas obras jurídicas en materia andina muy buenas, en una época de oro que hubo aquí en Colombia sobre derecho comunitario andino de varios autores, varios que están fallecidos ya. Y entonces, claro, yo cuando decido emigrar en el 2013, 2014, mi idea era continuar mi trabajo que estaba haciendo en Venezuela, tanto profesional con el CIDEP como académico en las universidades en derecho comunitario, no solo andino, sino también el europeo, en Colombia, que era un país que seguía, como sabemos, Venezuela fue retirada abruptamente y de manera inconsulta y arbitraria de la Comunidad Andina en el 2006, con efectos ya completos en el 2011. Total que yo me quedé un poco así como en el aire, porque entonces ya mi tema no interesaba a nadie en Venezuela. Con todo lo que habíamos hecho allá, en la central misma incorporamos materias en el posgrado sobre el tema, y en el posgrado, en el pregrado yo trataba de hablar del tema en mi materia de Derecho Administrativo 2, antes en la 3, que la di varios años también, y en la Católica incorporamos materias sobre el tema de Derecho Administrativo Comunitario Andino, en la carrera, en el posgrado de administrativo y como línea de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Finalmente, cuando sale Venezuela de la CAN, por supuesto que eso es un tema que deja de tener interés. Yo sigo manejándolo, yo sigo trabajándolo porque yo sigo viajando por otros países, pero decido venirme a Colombia a trabajarlo, a seguirlo trabajando acá, visto la seriedad que yo había captado en finales de los 90 y principios de los 2000, con ese trabajo que se hacía acá en los ministerios, en las universidades, en muchos sitios que yo veía, que era como los más serios y los más profundos en el tema de derecho comunitario andino. Estamos hablando de que yo me vine para acá entre 2013 y 2014, pongamos 2014, cuando llego en el 2014, me llevo la sorpresa que el tema andino no se está trabajando como yo pensaba. Habían pasado ya varios años, Colombia seguía siendo miembro de la CAN, pero lamentablemente habían ocurrido otras cosas en el camino, ¿no? Porque, por cierto, una de ellas, en parte, esa a lo que me voy a referir, que es lo que finalmente va a explicar esto del derecho administrativo global. Una de los motivos que generó el problema entre Colombia y Venezuela, más que de Colombia y Venezuela como países entre los presidentes de entonces, en el 2006, que era Uribe y Chávez, fue precisamente que
hubo un choque cuando se da o explota la globalización en el mundo, y concretamente en Latinoamérica. Lo primero que ocurre es el choque entre los procesos de integración que ya estaban con esto que se llama globalización. Esto es un fenómeno que ocurre en el mundo, que tiene incidencia en todas las áreas del conocimiento. Quizás la parte jurídica fue la que llegó más tarde, pero que definitivamente estaba allí. Y que aunque nos disgustara por razones incluso ideológicas, el hecho es que estaba ocurriendo eso allí, estaba allí. Y los países, en su mayoría, salvo Venezuela, que estaba además ya comenzando su andadura de lo que ya sabemos desde el punto de vista ideológico, se mantenía en sus criterios anteriores que manejaba inclusive la propia Latinoamérica entera en otra época, no tanto con la intensidad quizás desde el punto de vista de derecho inexistente como ocurre ahora en Venezuela, pero sí hubo una época en que la integración tenía otras características, como era la protección, que ahora, por cierto, el actual candidato presidencial a la presidencia de Colombia está hablando de volver a eso, que es el régimen de sustitución de importaciones. Esa fue una época que se vivió en la integración andina, pero cuando comienzan los 90, definitivamente eso se tuvo que revisar porque el mundo iba por otros lados, ¿no? Y se empezó a manejar la integración como un mecanismo abierto de países, un poco para protegerse de la globalización, pero sin necesariamente ser incompatible con ella. Claro, frente a esa realidad, el caso venezolano chocaba con esas ideas que tenían en ese momento la mayoría de los países andinos, y finalmente el presidente Chávez da el portazo en el 2006, porque se da una situación con una famosa decisión en propiedad intelectual, precisamente donde Colombia quería incorporar elementos de lo que es la globalización y no ser tan protectora como todavía Chávez pensaba que debía ser la comunidad andina, que de paso ya no lo era. En otros temas ya la comunidad andina se había abierto, eso ya venía de los 90, pero Chávez insistía que la comunidad andina tenía que ser manejada bajo viejos criterios, que es la idea que manejan en la izquierda radical para este tipo de procesos. Finalmente Venezuela se va con ese choque, aparte de problemas personales que habían entre ellos dos. Pues yo creo que más privaron los problemas personales que esta situación concreta. Pero esto fue lo que finalmente dio el traste, a través del cual Venezuela dio el portazo, el motivo, la excusa del gobierno venezolano darle el portazo final y salirse de la acá. Pero estaba diciendo que cuando llego a Colombia me encuentro con otra realidad, una realidad donde la integración andina estaba muy de capa caída, muy ignorada, con una indiferencia muy grande, con todo y que la comunidad andina seguía trabajando fuertemente y muchas de las áreas de la vida del país se manejaban con decisiones andinas. Pero eso lamentablemente lo desconocía la gente. De hecho, eso fue materia de una consultoría que yo le hice a la comunidad andina. El gran problema que había en la comunidad andina, que pese al gran acceso que había de los ciudadanos al aparato andino en los tratados, sin embargo, el ciudadano común y corriente, inclusive mayor que el de Europa, en la Unión Europea, resulta que el ciudadano no lo usaba. El ciudadano podía ir al tribunal, a la Secretaría General, a los órganos importantes de la CAN a defender sus derechos derivados de decisiones andinas, y resulta que el porcentaje de utilización o de recursos eran muy bajos. Y eso era por desconocimiento. En Europa sucedía al revés. En Europa más bien se convirtió la Unión Europea, y si no los tribunales nacionales u organismos nacionales, utilizando normativa europea como el centro de toda la vida de los países europeos. Entonces, en el caso andino fue al revés. Y cuando llego a Colombia me encuentro que tanto académicamente como en el área pública como en el área profesional, la situación con la comunidad andina era de mucha indiferencia. Entonces yo cuando planteo inclusive mis actividades académicas, siempre las planteaba para continuar con el derecho comunitario andino acá. Y lamentablemente, si bien recibí el apoyo de algunas personas que inclusive me permitieron entrar en las universidades a hablar de este tema, uno veía mucha indiferencia en los alumnos y en general en el mismo departamento de Derecho Administrativo de las universidades. Uno veía que ese no era tema de ellos. Uno estaba así como un poquito fuera de lugar, ¿no?
El punto es que entonces cuando yo me pongo a escarbar allí, a ver qué es lo que ocurre, me doy cuenta que lo que ha ocurrido en Colombia y en muchos países latinoamericanos es el tema de la globalización. Lo que estaba pasando era que la integración se veía como algo distinto a la globalización, inclusive incompatible, y de hecho es cierto que los gobiernos se dedicaron más a incorporarse a la globalización o aceptar la globalización más que al tema de integración como tal, que nosotros sabemos que lamentablemente tenemos el problema en Latinoamérica, que esta integración se maneja en momentos buenos. Vemos que en Europa, como está pasando ahorita con lo de Ucrania, los países se unen mucho en épocas de crisis. Pasó también con la pandemia, aunque siempre con la pandemia hubo una parte nacional que había que respetar, pero también en lo posible la Unión Europea trató el tema pandemia de una manera un poquito conjunta, aunque al final cada país tomó sus decisiones a través sobre todo de los estados de excepción, pero nosotros en Latinoamérica resulta que pasa al revés. Frente a estas explosiones o crisis o cambios de paradigmas, resulta que nos separamos. Nos vamos cada quien por su lado y nos ponemos a ver qué nos conviene hacer en cada país por separado, en lugar de tomar una posición conjunta, regional en las cosas. Sobre todo pasó con la pandemia. Yo siempre dije, y lo dije en mis programas de YouTube, que la pandemia debió haber sido un motivo para que, por ejemplo, la comunidad andina, el Mercosur, incluso el Grupo de Lima, que se armó, sabemos en su momento por cuáles razones, para que se adoptaran decisiones regionales con respecto al tema pandemia. Resulta que eso no ocurrió, en Europa sí, y vimos que tanto en la pandemia como ahora con lo de Ucrania, con todo de que eso es un tema muy delicado en Europa, siempre lo ha sido, el tema de la seguridad y el tema de la política exterior, que al final cada país decide qué hacer con las crisis que hay, sobre todo si el país no es miembro de la Unión Europea, como pasa con Ucrania. Sin embargo, vemos que lo de Ucrania ha sido una unión muy fuerte, que yo creo que ni el mismo Putin se lo esperaba. Y ayer vimos al presidente de Ucrania en el Parlamento Europeo con un aplauso único, unísono, de todos los miembros del Parlamento Europeo, como si fuera miembro de la Unión Europea, que ya se solicitó, por cierto, esa incorporación de Ucrania a la Unión Europea, porque en este tema definitivamente Europa se unió y así pasó bastante con la pandemia. Pero bueno, les decía que en el caso de Colombia me encontré con que lo que realmente estaba ocurriendo en Colombia en ese momento era que se estaba como, no vamos a decir despreciando, pero sí como vamos a abrirnos a esto que está pasando en el mundo, que era la globalización, que nos interesa más, sobre todo si el gobierno colombiano en ese momento era como se dice de derecha, el caso del presidente Uribe, que tuvo 2 periodos en la presidencia, 8 años. Entonces, claro, eso era un mundo que era totalmente compatible incluso con las ideas políticas del entonces presidente Uribe. Y claro, el tema integración quedó como en un segundo plano. Claro, Colombia seguía participando y la comunidad andina seguía funcionando y dictando normas, que eso es lo increíble, que seguía habiendo la emanación de normas de aplicación directa y con primacía y etcétera, todo lo que sabemos del derecho andino, pero eso se veía como que eso no era tan importante o que se hacía, eso lo hacía el gobierno, que no lo hacía la comunidad andina. Pero bueno, el punto es que yo para adaptarme a esto, cuando yo empiezo a ver que hay mucha indiferencia con el tema andino, yo empiezo a revisar este tema de la globalización. Y efectivamente se trataba de un fenómeno que aunque nos guste o no nos guste, dependiendo de cada quien, el punto es que había allí una realidad que había que considerar. O sea, una realidad económica, como lo dice este concepto acá, no sé si se ve la lámina bien, déjame ver si la... Exacto. Aquí como vemos hay una situación, en esta más o menos aproximación a lo que es la globalización, una incidencia en muchas actividades que fueron dándose poco a poco desde los 90. Gustavo decía algo que es cierto, que yo lo digo en el tráiler que pusimos al principio, la globalización siempre ha existido, pero efectivamente a partir de los 90 se dio una etapa de la globalización muy fuerte, porque además se agregaron estos temas tecnológicos que no esperábamos ninguno, con los celulares, con el internet, con muchas cosas que ocurrieron,
que además facilita la interdependencia entre los países, y ya los países no pueden manejar muchas cosas cada uno por su lado con su propia normativa, sino que hay muchos temas que definitivamente se tienen que manejar globalmente. Y para ellos fueron creándose muchas organizaciones internacionales, que no es tan exacto como que era antes lo que se llamó siempre el derecho administrativo internacional. Una parte, por supuesto, sí era el mismo derecho administrativo internacional que siempre hubo, ha continuado o ha cambiado, porque muchas de esas figuras que a principios del siglo XX, que se llamó derecho administrativo internacional, desaparecieron, pero aparecieron otras. Pero la diferencia entre eso que se llamó derecho administrativo internacional y esto que hoy vamos a llamar derecho administrativo global, es que en ese mundo, que voy a pasarles una lámina acá, que es esta que está acá, se fue generando este llamado, como está aquí en rojo, espacio administrativo global. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que en la lámina pasada, en la lámina esta que acabo de poner, la globalización llegó a tener una incidencia enorme en muchas cosas, incluso fuera de lo jurídico en algunas de ellas. Pero de hecho, y ese es el punto que hay que discutir, de hecho, muchas de esas decisiones de organismos internacionales, incluso privados, llegaron a tener una incidencia y tienen una incidencia muy importante en la vida de la gente, y directamente, sin que ni siquiera eso lo hagan los estados, como era en el régimen normal del derecho internacional. Por eso se le llama derecho administrativo global. Ya vamos a ver otras diferencias de lo que es derecho internacional con derecho administrativo nacional. Pero el punto es que se fueron dando organizaciones. El profesor Barnés siempre menciona, tanto en sus libros como en sus conferencias, que es uno de los españoles que más ha trabajado el tema de administrativo global. Nosotros tenemos formalmente organizaciones de estados, organizaciones internacionales de estados que llegan alrededor de, vamos a poner 250 más o menos en el mundo. Pero cuando revisamos las organizaciones internacionales privadas o híbridas, la cuenta sube a más de 2000 organizaciones en el mundo que están trabajando en estos temas, que están aquí mencionados algunos, no están todos. Pero fíjense ustedes que la globalización llegó a ser un tema que incidió en lo tecnológico, en lo financiero, telecomunicaciones, medicamentos, propiedad intelectual, derechos humanos. Es decir, ya vamos a ver en otra lámina más adelante la cantidad de áreas donde existen organizaciones internacionales que de alguna manera hace desplazar las decisiones en muchos temas globalizados desde los estados al ámbito internacional, pero que no es manejado por los criterios del viejo derecho internacional o el clásico derecho internacional, sino que se trata más bien, si bien pueden provenir de las normales o tratados o formas tradicionales del derecho internacional, algunas no vienen de tratados siquiera. Se trata de organizaciones creada sobre la marcha en algunos casos. Ya vamos a ver una lámina donde hay los distintos tipos de organizaciones en este tema. Pero el hecho es que más allá del tema internacional puro, que lo tengo acá, en otra lámina por acá, más allá del tema internacional puro, manejado por el derecho internacional, como aparece en esta lámina, no sé si, creo que se está viendo bien la lámina. Me imagino que se está viendo bien, ¿no, Alexandra? Sí, se ve bien, Okay, pero no hay problema. Perfecto. Sí, sí. Entonces, fíjense ustedes que nosotros normalmente manejábamos los temas internacionales a través del derecho internacional. Esa fue la manera tradicional. Y dentro de este había un poco un derecho administrativo internacional, pero dentro de las organizaciones internacionales de estados. No eran de privados o de empresas o de ONGs, no. Era de estados. Y aparte de eso, y todo lo que salía de las organizaciones, luego bajaba a los estados para su ejecución, y en la parte administrativa eran ejecutadas en los estados a través del derecho administrativo nacional. Eso era lo normal antes de la globalización, esta última etapa de los 90 para acá. Pero resulta que cuando uno revisa el fondo de lo que ocurre en este tema, uno se da cuenta que aquí en el medio, a medio camino entre lo internacional y lo nacional, hay lo que se llama un espacio, que aquí aparece mejor explicado en esta otra lámina.
hay lo que se llama un espacio administrativo global, un espacio en el que ocurren muchas cosas. No se trata de sustituir a los estados, porque uno de los enemigos, uno de los criterios que crea enemigos en este tema, es que dicen por allí que lo que ocurre en este espacio administrativo global es van a ser los nuevos estados del mundo, que los estados van a quedar de adorno, que los estados van a hacer esto, aquello, es decir, no, realmente ni en su funcionamiento interno, que esta es la segunda parte un poco de esta, espero que me dé tiempo a hablar de ese tema también, que es la cara de la globalización en los estados directamente. Ese es otro aspecto que me gustaría hablar hoy. Pero estamos hablando ahorita de la cara de la globalización a nivel internacional todavía. Hay un espacio administrativo global donde ocurren muchas cosas que la tengo un poco en esta lámina resumida. Aquí tengo esta regulación, o sea, lo queramos o no, desde los años finales de los 80, principios de los 90 para acá, han venido ocurriendo regulaciones en estos temas que están aquí, porque además hay muchos de esos temas que son nuevos, por lo menos el tema Internet. El tema Internet es un tema que apareció en los 90 precisamente. Ese es un tema que no está manejado por una organización internacional. Ese es un tema que está manejado por una organización privada internacional que está en California de los Estados Unidos, que son los que ponen inclusive los dominios en Internet. Todo ese tema lo maneja una organización internacional privada y pone las normas. Cuando nosotros nos metemos en Internet y vamos a pedir una dirección, un correo, todo el régimen de los correos electrónicos, eso es decidido y manejado y estructurado por una organización internacional privada, que ahora sí parece que está aceptando alguna intervención pública, pero de segundo nivel, que es la ICANN, creo que se llama en inglés, ¿no? Esa es una organización que está decidiendo las cosas en nuestra vida desde los años 90 y nosotros no nos damos cuenta de eso. Vimos en estos días que una de las primeras sanciones que se le sometió, que se decidió contra Rusia, en el caso de la guerra con Ucrania, fue el tema del SWIFT. No sé, todos sabemos que cuando tenemos que hacer una transferencia bancaria, tenemos que decir cuál es su SWIFT. Nos preguntan el SWIFT así como algo normal, como la cédula de identidad casi. Resulta que el SWIFT es un mecanismo de protección de datos y de seguridad bancaria que es manejado por una organización internacional también privada. Y así cuando venimos a ver ayer la FIFA, hablando del deporte, la FIFA, que es una organización internacional privada también, resulta que decidió excluir a Rusia de todos los campeonatos de este año. Yo no sé hasta cuándo, pero el hecho es que tomó la decisión de así, sin procedimiento, sin nada, de excluir a Rusia como una sanción por lo que está haciendo en Ucrania. Un tema totalmente público, es convertido por organizaciones privadas para tomar decisiones que cuando uno revisa en esta lámina, no se trata de decisiones internacionales, se trata de decisiones administrativas. No vamos a decir tampoco, porque ese es otro prejuicio que hay contra este tema, que es que cómo es posible que se diga que en este espacio ocurre lo que ocurre acá en los estados. No, es que no se está diciendo eso. Lo que se está observando y se observó en los 90 y dio lugar a que en el 2005, a partir del 2005, los profesores Kingsbury, Stewart y Kirsch en la Universidad de Nueva York empezaran a hablar de esto con su famoso proyecto de derecho administrativo global, claro, a la norteamericana, pero que luego se incorporaron profesores de Europa, incorporando también, valga la redundancia, el tema comunitario europeo en la parte administrativa. Entonces ellos observaron que, mira, es que esto que ocurre acá no es lo que antes ocurría en la parte internacional y se manejaba con el derecho internacional. De hecho, uno de estos profesores, no me acuerdo si es Kingsbury o Kirsch o Stewart, es especialista en derecho internacional. El otro, digo el otro porque originalmente eran dos y luego se incorporó Kirsch, creo que originalmente era Kingsbury y Stewart. Resulta que observan que lo que ocurre en este espacio administrativo global, que es algo que está allí, no fue que lo inventó Kirsch ni Kingsbury ni luego Sabino Cassese, que era el que me iba a referir de la parte europea,
un gran autor que fue magistrado de la Corte o Tribunal Constitucional italiano, inclusive, que toda la vida trabajó en derecho administrativo tradicional nacional, se metió en este tema y ha producido unas obras muy, muy importantes, que es Sabino Cassese. El profesor Rodríguez Arana en España, el profesor Javier Barnés también en España, el Smith Hassmann que está en Alemania. Todos ellos se incorporaron a esta idea y le hicieron ajustes a lo que decían en Estados Unidos, porque Estados Unidos, los profesores norteamericanos cuando hablaban del tema lo veían en su visión norteamericana, en su administración pública propia, que tiene unos aspectos muy concretos y muy distintos a la administración pública o al derecho administrativo europeo continental, que es el que tenemos nosotros en Latinoamérica. Entonces, al final, todos estos profesores, desde el 2005 para acá, ya hoy podemos hablar de un derecho administrativo global, pero no para decir que es que se repite en este espacio administrativo global lo que ocurre en los estados, sino que hay en el espacio administrativo global una incesante producción de decisiones administrativas. Y cuando digo decisiones administrativas, hablo de normas, pero no las normas típicas del derecho internacional, sino normas administrativas y decisiones concretas o particulares en muchos ámbitos internacionales. Por lo menos la misma Naciones Unidas, cuando hablamos del ACNUR, la ACNUR saca unos listados de refugiados, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas saca unos listados de gente involucrada en el terrorismo que son sancionadas, tanto regímenes autoritarios como personas individuales que son sancionadas, consideradas terroristas. Eso lo sabemos nosotros y lo vemos en la prensa, que a veces los retiran, los incorporan, pasa con la guerrilla colombiana, que estuvo en un tiempo en la lista, luego la sacaron, etcétera. Bueno, sabemos todo el proceso de paz que ha habido aquí en Colombia y eso ayudó para que parece que luego la retiraran de la lista de terroristas. Y así por el estilo, hay una gran cantidad de decisiones administrativas, inclusive particulares, que ya en el ámbito público, es decir, de las organizaciones internacionales públicas conformadas por estados, generan decisiones que no es que los estados luego las adoptan cuando baja el derecho internacional a los estados o se incorpora al ordenamiento jurídico nacional, sino que directamente las organizaciones, pasa también mucho con la OMC, dictan decisiones administrativas particulares aparte de normas de desarrollo de los tratados que les dieron lugar. Entonces, todo ese espacio administrativo global es lo que han llamado estos profesores norteamericanos primero y luego conjuntamente con los europeos, incorporando inclusive el mundo comunitario europeo, es lo que ocurre en este espacio administrativo global que todavía no es en los estados, sigue siendo internacional, pero que ya deja de ser de derecho internacional. Entonces, es a esta actividad administrativa que no propiamente producida, otro tema muy importante, no es que estemos hablando que en el ámbito internacional hay administraciones públicas. Bueno, eso también hay que relativizarlo o matizarlo, porque si nosotros revisamos la administración pública de la Unión Europea, es una verdadera administración internacional, una verdadera administración pública. En los regímenes jurídicos comunitarios, como pasa también en la Comunidad Andina, con la Secretaría General de la Comunidad Andina, son verdaderas administraciones públicas, al estilo o muy parecida, aunque con muchos matices o cambios, porque se trata de una administración pública que no tiene que ser igual a la nacional tampoco, pero se parece mucho a la nacional y tienen las instituciones del derecho administrativo nacional repetidas en el ámbito comunitario, salvo esa realidad que yo originalmente y los profesores de Estados Unidos tampoco la consideraban parte del derecho administrativo global. Ellos cuando hablaron la primera vez del derecho administrativo global, en el 2005, que sacaron unas obras importantísimas. Una de ellas, por cierto, la tengo acá, la que se sacó en español, no sé si se ve, que se llama Hacia el Derecho Administrativo Global, Fundamentos, Principios y Ámbito de Aplicación. Esta es quizás la obra más importante en español. Ellos tienen en inglés muchísimas más, pero aquí se condensaron muchas de las obras de Kingsbury y Stewart y luego Kirsch para un poco en español, eso lo hicieron los españoles, a través de una figura que hay en Sevilla, manejada por el profesor Barnés,
uno de ellos, pero también Sabino Cassese ha estado trabajando en este tema mucho, es lo que entonces los españoles, ese mundo que los europeos han manejado desde mucho antes de esta nueva etapa de la globalización inclusive, o sea que no se puede considerar que el mundo comunitario europeo o el andino son producto de la globalización, pero tiene elementos que ya no deben ser considerados incompatibles con el derecho administrativo global. Por eso es cuando yo les decía que cuando me vine en Colombia me doy cuenta de esta realidad en la parte comunitaria andina. Lo que yo observo es, sí, hay una globalización a la que le están haciendo más caso, tanto así que aquí en Colombia, inclusive en la nueva constitución del 91, se incorporaron cosas ya para el derecho interno, ya para inclusive la parte constitucional, pero sobre todo en la parte administrativa pública, se incorporaron elementos que se estaban manejando ya en el mundo, administrativamente hablando, que no había antes de esa constitución, que eran producto de la globalización del derecho administrativo en Colombia. Y eso pasó en todos los países. Nosotros lo que pasa es que tuvimos en Venezuela ese corte, ese parón, ese frenazo en el año 99, que esta nueva situación jurídica mundial, que repito, no era algo buscado, fue una manera, lo que hicieron los profesores norteamericanos y luego los europeos, es decir, señores, esto es una realidad que está aquí. Esto que está aquí es actividad administrativa. No hay unas verdaderas administraciones públicas como las conocemos en los estados, pero hay una gran cantidad de figuras que sobrepasan las 2000 que están realizando actividad administrativa pública. Esto que está ocurriendo en este espacio administrativo es lo que definitivamente tenemos que ver cómo manejamos, cómo sistematizamos, es lo que dice Barnés, cómo domesticamos la globalización al final. Porque eso estaba ocurriendo y estaba ocurriendo todo suelto, con incidencia en nosotros. Nosotros vamos a viajar un día en avión y resulta que entonces nos dicen, no, esa maleta que usted lleva no la puede llevar en el avión, porque según la organización tal de aeronáutica civil, esa maleta tiene que ser de tales y tales características y usted no puede entrar en el avión con esa maleta, salvo que la meta facturada y tiene entonces uno que pagar un dinero adicional que no pensaba pagar, etcétera. O sea, hay una cantidad de situaciones donde hay definitivamente decisiones administrativas que aunque no se parecen tanto a las antiguas o que siempre existieron en el ámbito comunitario, que repito, comenzó en los 50 en Europa y en la comunidad andina comenzó a finales de los 60, sin embargo, todo eso reunido es lo que ha dado en llamarse cómo manejamos esto en banca, seguros, internet, deporte, migración. Fíjese el tema migratorio, lo que está ocurriendo ahorita en la misma Ucrania con los refugiados ucranianos, como pasó con Venezuela, los migrantes venezolanos, que muchos entraron en el mundo del refugio, del asilo político, de la protección humanitaria. Todo eso son figuras manejadas por organizaciones internacionales y con decisiones particulares de organizaciones internacionales. El tema de las telecomunicaciones, sobre todo con esta nueva manera de comunicarse con los celulares, con el internet, con las redes sociales. Fíjense lo que pasó con Trump en el tema de cuando todavía era presidente y su red social, que son cosas, bueno, algunos dirán por allí, bueno, esas son cosas que uno acepta cuando se mete en la red social en la letra chiquita y no la lee y después se da cuenta que puedes estar involucrado en esa situación, que te quiten la red social porque un día publiques algo que no les guste a los de la red social. Pero vemos que hay situaciones o decisiones de interés general o que exceden lo estrictamente contractual, que eso no tiene regulación y hacen las organizaciones lo que les da la gana. Entonces no se trata de justificar a las organizaciones haciendo lo que les da la gana, como dicen algunos en contra del derecho administrativo global. Lo que se trata es que esto debería tener una mínima regulación en algunos casos con principios del derecho administrativo nacional, pero en otros casos con unos nuevos principios creados para este derecho administrativo global, para que estas decisiones puedan salir de una manera un poco más segura para los ciudadanos, empresas y destinatarios particulares que reciben. Sobre todo el tema normativo también. El tema normativo debería ser objeto de una serie de lobby, no de lobby, porque el lobby ya es una figura que se tiende a ver en mal sentido, sino de participación de la gente.
Entonces, esto es lo que busca el derecho administrativo global, en el sentido de que es toda esta actividad que se produce en este espacio administrativo global tenga una mínima regulación, que de la mínima pase y evolucione y sea un poco mayor a medida que pase el tiempo, y estas organizaciones finalmente entren en el mundo del derecho, porque muchas de ellas estaban haciendo, como sabemos, lo que les da la gana, y de repente uno iba a viajar una mañana a las 6 de la mañana, todo trasnochado, sin poder dormir, y llegas al aeropuerto a viajar y no puedes viajar porque la maleta tuya es muy grande, porque lo decidió una organización por ahí, privada además, sin ningún tipo de garantía, sin ningún tipo de seguridad, sin ningún tipo de procedimiento, derecho al debido proceso, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que busca un poco este derecho administrativo global. Entonces, pero el derecho administrativo global también tiene otra cara. Mejor dicho, la globalización jurídica también tiene otra cara, que es que incide, como yo les dije con el tema Colombia, cuando yo llegué a Colombia y veo que la propia Constitución tiene incorporadas ya figuras que no existían en Colombia ni eran típicas de nuestros derechos administrativos latinoamericanos, como por ejemplo estas figuras de administraciones independientes, que si bien es cierto en Venezuela, estaba hablando de ese parón o frenazo que hubo en los 90, porque en Venezuela llegamos a tener el inicio en los 90 de la creación de estas nuevas figuras que salían, ya no eran los ministerios, la figura única o tradicional de manejo de los asuntos administrativos en los estados, en Venezuela, sino que comenzaron en Venezuela a aparecer estas figuras tipo administración independiente norteamericana, aunque claro, no con las características de Estados Unidos, porque en Estados Unidos estas figuras tienen una autonomía y una independencia muy grande. Inclusive el propio presidente de los Estados Unidos, teniendo esa figura dentro del Poder Ejecutivo, formando parte de la administración pública norteamericana, no puede el presidente hacer con ellas o mandarlas o ordenarles hacer cosas, porque ellas tienen su propia autonomía, son casi un Estado dentro del Estado, que esto se puede ver bien, se puede ver mal, pero en todo caso, no llegan a ser estas figuras en Latinoamérica como en Estados Unidos, pero algo tienen, o ese modelo básico, vamos a decir así, distinto a lo que teníamos antes, que nosotros más allá de las empresas del Estado, de los institutos autónomos, establecimientos públicos, como se llaman aquí, no llegamos a pasar y al final terminaron siendo contaminadas por la política del Poder Ejecutivo y manejadas, aunque descentralizadas, manejadas por la figura política que es el presidente, que además sabemos lo que son los presidentes de la República en nuestros países. Sin embargo, repito, en estos países, en el caso colombiano que lo conozco más, pero también sé que ocurrió en Perú, en Chile, en México, en varios países, y actualmente de alguna forma están disfrutando sus ciudadanos de esa mejora administrativa que da lugar a una mejora en la calidad de vida. Porque ese es otro aspecto donde también se dice, no, que ese es un neoliberalismo que va al final a eliminar los estados. No, no se trata de eliminar los estados y sus administraciones públicas, se trata de redimensionar, transformar las administraciones públicas, y todo eso vino de esta globalización jurídica que se fue manifestando. Ya no estamos hablando del espacio administrativo global internacional, redundante de lo de global internacional, pero bueno, para que se entienda, sino que aquí en esta lámina lo que observamos que esta globalización jurídica no solamente da lugar al derecho administrativo global, que es el punto central de esta conversación, sino que en los derechos administrativos nacionales, pero inclusive los derechos constitucionales, como estamos hablando con la Constitución colombiana del 91, se incorporaron aspectos que hasta ese momento no, o sea, eran impensables en una administración pública. Como por ejemplo, y eso viene de la globalización, que además de crear administraciones independientes, como les estaba diciendo, a lo colombiano o a lo latinoamericano, pero con una evolución que han tenido desde entonces bastante interesante, porque en algunas de ellas inclusive sus titulares no pueden ser cambiados por los gobiernos si cambia el presidente, sobre todo en este país ahora que vuelve el presidente a ser cambiado cada 4 años, a diferencia de lo que ocurrió, que tenía una posibilidad de reelección por una vez. Resulta que cuando llega el presidente Duque, por ejemplo, el actual presidente, que termina su periodo ahorita en agosto, él dejó varios funcionarios en las administraciones independientes
que tenía Santos, con todo el fuerte encontronazo político y los distanciamientos tan importantes que tuvo Santos con Duque. Sin embargo, Duque reconoció que había ciertas figuras de estas independientes que tenían que continuar siendo independientes, primero que nada, autónomas, y con sus titulares del gobierno anterior, porque eran unos técnicos excelentes. Pasó también con la Dirección de Aeronáutica Civil, que es una figura parecida a lo que existe en Venezuela con el INAC, que al titular lo dejó Duque viniendo de Santos y hoy es el director, por cierto, de la Organización Internacional del Tema. Pero entonces les decía que, y también les iba a decir que, aparte de esto, entonces hay ya superintendencias, que es uno de estos tipos de administraciones independientes que hay aquí, que ya sus titulares tienen periodos fijos en el ejercicio del cargo, es decir, no son de libre nombramiento y remoción. Y su manera de trabajar interna no es de la típica administración pública, sino que se trata de trabajar de otra manera. Pero les estaba diciendo que en Venezuela algo de esto comenzó a darse, aunque no todavía reconocido en la Constitución como figuras como ahora sí existe aquí en Colombia. Le iba a decir otra cosa, además de muchas de esas figuras de administraciones independientes con competencias jurisdiccionales, no las antiguas o que conocimos nosotros en otra época, funciones cuasi jurisdiccionales, pero que terminaban dictándose actos administrativos, como pasó con las antiguas comisiones tripartitas, las figuras aquellas que manejamos en los 80, 90, que las asimilamos, seguían siendo de la administración pública, seguían siendo actos administrativos sus actos, pero de funciones cuasi jurisdiccionales, como se denominó en su momento, ¿no? No, estamos hablando de figuras como la Superintendencia de Industria y Comercio, que es un monstruo administrativo, inclusive más grande que el propio Ministerio de Comercio, que tiene facultades jurisdiccionales en 2 o 3 de sus grandes competencias propias. Yo siempre he dicho que la Superintendencia de Industria y Comercio, y eso en parte es el libro que voy a publicar, de la incidencia de la globalización en la administración pública colombiana, aparte del estudio del derecho administrativo global general, es que estas figuras, muchas de ellas tienen competencias jurisdiccionales para evitar que estos casos vayan a los tribunales directamente, pero de donde salen sentencias, no salen actos administrativos y tienen apelación ante el Consejo de Estado, por ejemplo, que es el máximo tribunal contencioso administrativo en Colombia. Esas son cosas que han ocurrido, están reconocidas en la Constitución del 91, con todo que era 91, ya aparecen allí. Y otro gran tema que en Colombia se ha desarrollado mucho y que ha pasado también en muchos países latinoamericanos y que también en Venezuela comenzó a pasar, pero que no pasó de 2 o 3 figuras, es el ejercicio de funciones administrativas por figuras privadas. Aquí es muy usual que haya figuras privadas o particulares que manejen actividades administrativas públicas. Pasa con las notarías, pasa con los registros, pasa con los curadores urbanos, pasa con muchas figuras que uno se sorprende, la gran cantidad de figuras manejadas por privados, por supuesto con la autorización o delegación o como se llame, de parte del Estado o del ministerio correspondiente o del municipio correspondiente o de la alcaldía correspondiente para realizar actividad administrativa pública, emitiendo actos administrativos, pero además uno lo que se impresiona es la excelente manera como lo hacen. Uno va a una notaría y es como ir a una farmacia, entras, tal, buscas, pides el documento, espera un momentico, señor, media hora, tiene su documento notariado, que hasta matrimonios se pueden hacer en notaría y divorcio. Entonces, son cosas importantísimas. Lo que es allá el registro mercantil, aquí lo hace una figura privada también, de forma tal que entonces, esto es otra cosa que está reconocida en la Constitución, que viene de la globalización jurídica y que aquí es muy normal, y eso pasó en Latinoamérica, en toda Latinoamérica. Pero les decía que entonces en Venezuela se crea el CENIAT, que venía del ministerio, que eran actividades originales del Ministerio de Hacienda. Se crea CONATEL, que eran actividades originales del Ministerio de Comunicaciones o Transporte y Comunicaciones, dependiendo de la época. Se crea la Superintendencia de Banco, que también eran actividades originales del Ministerio de Hacienda. Se crea el INAC, que era una actividad también del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Es decir, se empiezan a crear estas figuras de administraciones independientes a lo venezolano, es verdad, a través de leyes inclusive, que fue la idea de adaptarse a partir de la presidencia, sobre todo de Carlos Andrés Pérez II, en el 89,
a todo este movimiento de la globalización jurídica que está ocurriendo en Latinoamérica, que todavía se mantiene, además con mayor profundidad en estos países. Nosotros sufrimos el parón en el 99, pero que entonces, ¿qué pasó con esta figura CENIAT, CONATEL, etcétera, etcétera? Bueno, ya sabemos lo que pasó con ellas, no fueron eliminadas, pero prácticamente se fusionaron con los ministerios de nuevo y los ministerios las manejan en todo caso, aunque tienen alguna independencia jurídica, porque son figuras jurídicas separadas de los ministerios. Cuando venimos a ver, CONATEL no es independiente, el Superintendencia de Banco no es independiente, el INAC no es independiente. De hecho, muchos de los titulares de esas figuras son a la vez ministros, como pasó también con PDVSA, que ya es una figura anterior a la globalización, pero que en todo caso viene un poco de ese deseo de mejorar el funcionamiento de la administración pública, que también se fusionó casi con el Ministerio de Energía y Minas, o como se llamaba antes, o Ministerio de Petróleo, y el titular del Ministerio de Petróleo o el ministro de Petróleo fue durante 10 años presidente PDVSA, y ya sabemos luego lo que pasó también con Corpoelec y el Ministerio de Energía Eléctrica. Es decir, al final todo esto se volvió un desastre administrativo y además con efectos que ya sabemos lo que está pasando con los servicios públicos en Venezuela. En cambio, uno ve en estos países que, no lo veo solo acá, yo lo viví en Perú, lo he vivido en Chile, lo he vivido en México, que cuando abres la llave del grifo sale el agua potable para uno tomarla, por ejemplo. O sea, la luz, que se vaya la luz es rarísimo. Y cosas por el estilo que uno dice, bueno, ese es el producto precisamente de la transformación de la administración pública, que también ha sufrido, en el buen sentido, una transformación derivada de la globalización jurídica, que ha dado a que entonces estos derechos administrativos nacionales hayan incorporado una serie de cosas que definitivamente antes no existían, sino que antes las figuras eran ministerios, establecimientos públicos, institutos autónomos, empresas del Estado y todas las que sabemos finalmente. Bueno, para continuar con esto, porque sí, se está alargando, pero igual yo quisiera terminar la idea en este primer gran tema. Entonces, primero tenemos esa cara de la globalización jurídica, que es el derecho administrativo global, es decir, ese gran mundo, en ese gran mundo administrativo que ocurre en ese espacio administrativo global que no está en los estados, pero que tampoco se maneja con un momentico que se me va a gastar la batería, porque ya tenía preparado el enchufe. Ese gran mundo internacional que se puede sistematizar con esto que se llama administrativo global para que tenga algunos límites o alguna regulación para que se logren estos grandes principios que tengo en esta lámina. Buena administración, que sobre todo significa buen funcionamiento, solucionar los problemas de la gente. No se trata de ejercer poder público por ejercerlo, sino para que la gente viva mejor, en este caso, inclusive con decisiones propias particulares. Transparencia en las decisiones, que eso es una cosa de las que carecen muchas de estas organizaciones internacionales administrativas globales. Que sus decisiones sean motivadas, que no puede ser que un futbolista de repente reciba de la FIFA una sanción de no poder jugar durante 2 años y que no sepa ni se entere ni haya tenido la posibilidad de saber por qué lo suspenden, porque ni siquiera hay una participación de nadie en esas decisiones administrativas. Y el control que tiene que haber sobre ellas, ya sea dentro de la propia organización, como ya viene pasando en algunas de ellas, que hay necesidad de establecer controles en su ¿cómo se llama? En su funcionamiento, con figuras ya sea de tribunales internos o de paneles administrativos que revisan si las decisiones están saliendo de acuerdo con las ideas o principios y objetivos de la organización. Eso ya está ocurriendo en muchas organizaciones, pero se desea que esto también sea parte de todas, porque al final ellas ejercen una actividad administrativa pública, aunque no son propiamente figuras administrativas a lo nacional. No se puede decir que son verdaderas administraciones públicas a lo nacional, pero realizan actividades administrativas. En esta lámina pueden ver los distintos tipos de organizaciones que uno puede ver que según Barnés pasa los 2000 en el mundo. En principio las organizaciones internacionales formales manejan una parte administrativa también, aparte de su parte internacional normal.
Hay redes intergubernamentales que funcionan con cooperación o colaboración entre figuras nacionales que terminan decidiendo cosas a nivel global. Eso es importante saberlo y son decisiones administrativas en muchos casos. Hay una administración diseminada global que está en los propios estados, donde estas administraciones independientes de las que les he hablado funcionan como en el derecho comunitario pasa con las administraciones nacionales, que tienen esa doble cara de administración nacional y administración comunitaria. Aquí un poco sucede lo mismo en algunas organizaciones, que hay figuras nacionales que se crean bajo los parámetros de las administraciones independientes, que no solamente son figuras de las administraciones públicas nacionales, sino que también son figuras diseminadas o descentralizadas de las organizaciones internacionales correspondientes. Hay organizaciones híbridas, es decir, donde hay creación de ellas o funcionamiento de ellas con la participación pública o privada, y por supuesto las organizaciones privadas, que hay muchas, como ya les he mencionado varias, se me ha olvidado mencionar una muy importante que la manejamos mucho en las actividades normales de cualquier figura privada o pública, y resulta que nosotros hay que cumplir las normas ISO. Las normas ISO se han convertido en el mundo en unos parámetros de calidad y de funcionamiento, de normalización, de estandarización muy importantes para las actividades y para producir bienes y prestar servicios. Esa es una organización privada que dicta esas normas ISO que se han convertido en el mundo en parámetros fundamentales para poder funcionar, y si no las cumple, es considerada la figura como que no sirve, como que no está en el ranking mundial para figura en el área que sea. Eso es una cuestión muy importante que ocurre, y todo eso se produce o se ha venido produciendo sin ningún tipo de regulación, que debería ser una especie de derecho administrativo, pero en este caso sería global, con parámetros propios, que no tanto busca entrar en el tema sustantivo, sino más que todo el cómo vas a producir esas decisiones. Entonces, por eso es que esta actividad administrativa global se hace de muchas maneras, por propios actos administrativos como los conocemos a nivel nacional, a través de normas, pero sobre todo el tema de los estándares. Es uno de los mecanismos que trabajan mucho o que producen mucho estas figuras internacionales, incluso privadas, que se convierten en mandatos obligatorios de facto muchas veces, que uno no sabe por qué uno tiene que terminar cumpliendo esto en su actividad privada, en su casa o en su oficina, proviniendo de organizaciones internacionales privadas, que yo no tengo nada que ver con esa organización, pero que por algún lado hasta los propios estados la toman como normas para realizar actividades privadas, ¿no? Inclusive la resolución de controversias, que esa es otra forma donde hay derecho administrativo global, o se puede considerar que debe estar sometida a un derecho administrativo global, de forma tal que aquí vemos entonces este mundo, este gran mundo, donde definitivamente estamos en presencia de una realidad que no podemos ya ignorarla. A lo mejor en nuestro ejercicio soberano como Estado, cada Estado puede decidir, como pasó en Venezuela, me salgo de la Comunidad Andina, me salgo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me salgo del CIADI, me salgo de la OEA, pero ¿cuál es el efecto final de todo esto? Mejoramos como países y en el funcionamiento de los países. Ejercemos la soberanía en ese sentido absoluto, inclusive hasta populista, pero para estar peor. Entonces, eso es grave que se dé, porque nosotros lo que se tiene que dar en todo caso es un replanteamiento de la soberanía, porque la soberanía debería ser algo para protegernos de otros países, como pasó en otra época y ahora está volviendo a ocurrir con lo de Ucrania, pero también para nosotros vivir mejor. Entonces, si podemos vivir mejor de otra manera sin tener una soberanía absoluta, aunque no perdamos la soberanía, que eso ya es una discusión que yo la tengo, por cierto, en mi tesis doctoral con respecto a la Comunidad Andina y la Unión Europea, de que eso de que se pierde soberanía porque yo entregue competencias a la Unión Europea o a la Comunidad Andina no significa que yo sea menos soberano. Yo sigo siendo soberano, pero una parte de esas decisiones las adopto en un ámbito comunitario para estar mejor que lo que estaba antes. Y efectivamente la mayoría o todos los países europeos, una vez que se incorporan a la Unión Europea, mejoran en su calidad de vida. Y se perdió soberanía, no fue que se perdió soberanía, se replantea la soberanía para poder estar allí y que esas organizaciones, con nuestra participación en todo caso,
pues también se habla de ellas como si estuvieran fuera de la Tierra o del planeta Tierra, y no, los estados no participaran, ¿no? Los estados participan en ella, están en su seno, están en sus órganos, y le entregamos competencias, pero con nuestro control, y las podemos recuperar posteriormente, como pasó con el Reino Unido. Y el Reino Unido no creo que haya mejorado en sus temas domésticos por haberse salido de la Unión Europea. Pero bueno, la otra cara, para ir terminando, de este tema, que no quería dejar de hablarlo, que de hecho era la primera idea que tenía para esta conferencia, pero con lo que pasó en Ucrania esta semana pasada, me pareció que era bueno darle más enfoque hacia el derecho administrativo global como tal. Yo iba a hablar solo de la globalización y el derecho administrativo, con sus dos caras, la del derecho administrativo global y la de las administraciones públicas nacionales. Pero como ustedes han visto, me he extendido bastante con el tema de la administración global, porque derecho administrativo global, porque definitivamente se están viendo cosas ahorita, y pasó con la pandemia, como pasó con la Organización Mundial de la Salud, que se tomaron decisiones globales para luego cada país aplicarlas directamente, inclusive decisiones directas que tomó la OMS, independientemente que los estados tenían derecho también o competencia para adoptar decisiones propias en el tema a través de los estados de excepción, etcétera, etcétera. Pero la otra cara, que era originalmente el tema principal de esta conferencia, como les dije, es la globalización jurídica en el derecho administrativo nacional, donde se puede ver en primer lugar una incidencia de la globalización en la propia actividad de policía, que ya venía siendo la actividad principal de las administraciones públicas desde su creación, una vez que se crean los estados de derecho, pero que luego fue un poco cambiando, pero seguía siendo hasta hace poco una actividad de ordeno y mando, no una actividad de consenso entre las partes involucradas o los intereses que estaban involucrados. Hay una nueva visión de la actividad de policía, que hay un profesor del Rosario, que es una universidad que se ha ocupado mucho del tema también aquí. Tiene una colección interesantísima en este tema, que yo la cito mucho en el libro que voy a publicar, que el profesor Restrepo Molina la llama visión neopolicial o algo así, de neopolicía, creo que es el que lo llama. Porque no es que se eliminan las administraciones públicas o los estados, sino que la actividad de policía se redimensiona, se replantea para trabajar como estado garante y no estado prestador, dentro de un estado prestador. La estructura administrativa, sobre todo, es un tema donde definitivamente ha habido una gran incidencia, que es el tema principal del libro que les voy a decir, que les voy a publicar. Los procedimientos administrativos tienen que verse, se han visto tocados muchísimo por la globalización en sus nuevos criterios, un poco provenientes de los procedimientos norteamericanos, donde, como les dije antes, tiene que haber, no deben ser ya elementos meramente formales, sino ya casi de fondo, que le dan validez o no a los actos si no se realizan o se realizan mal, para que haya transparencia, para que haya participación, para que haya motivación, para que haya control, y se adopte sobre todo la mejor decisión. Y otro aspecto muy importante, que no está en esta lámina, pero que de alguna manera está incorporado en varios de ellos, es el tema de la eficacia. Las administraciones no tienen que funcionar para ser legales solamente, para cumplir el principio de legalidad estricto o específico que siempre conocimos, sino que dentro del principio de legalidad debe incorporarse la eficacia como elemento importante en la toma de decisiones. Las decisiones no solamente basta que sean legales desde el punto de vista de las competencias, base legal, etcétera, sino que las decisiones tienen que ser eficaces y también evitar la responsabilidad patrimonial, deben evitar los daños. Los contratos administrativos es otra área que también ha tenido que redimensionarse, y el mismo contencioso administrativo a través de los tribunales arbitrales ha tenido que entrar en un replanteamiento en algunas cosas que definitivamente provienen de la globalización jurídica. Entonces, por eso es que les digo que en su cara nacional, también los derechos administrativos nacionales han tenido que aceptar nuevas visiones de temas principales como estos que están acá en esta lámina, que antes no manejábamos o que lo manejábamos de otra manera. Esa visión de la administración pública todopoderosa, omnímoda, que yo tengo el poder y usted lo acata
y lo cumple obligatoriamente a pie juntillas, como pasó en la pandemia, esa es una visión que no está dentro de estos parámetros de actuación administrativa que debe haber en el nuevo modelo, que inclusive hay autores que hablan de un nuevo estado llamado posmoderno, como le dice Jacques Chevalier. Ya el estado moderno dejó de serlo en el parámetro anterior para ser el nuevo estado posmoderno con una visión de las cosas como están en esta lámina más o menos, que no solamente es un tema de administración pública, es un tema público en general que tiene que replantearse. Y ya estos son aspectos más detallados que definitivamente no me da tiempo de tocarlos acá, pero que yo creo que quedó claro que definitivamente la globalización es un fenómeno que llegó para quedarse, es un fenómeno que ha tenido una influencia tanto a nivel internacional, con esta parte internacional administrativa, más allá de lo que era el derecho administrativo internacional original, y que también ha tenido una influencia enorme, pero que además uno las vive cuando está en los países que han permitido esa adaptación de las administraciones públicas, como está en esta lámina, en distintos aspectos, para que, en todo caso, para que funcionen mejor y para que resuelvan los problemas y no por el mero hecho de ejercer poder público, esté bien o esté mal, cause daño o no cause daño. Todavía hay funcionarios que uno ve que aunque cause daño, la decisión legal es esta, sí, pero es decisión legal ¿para qué? Para generar más daños, para no solucionar los problemas. Es decir, hay que cambiar esa visión de lo que debe ser una administración pública, y eso es un poco lo que ha ocurrido con esta idea de esta, no es que se eliminó la administración pública en el sentido viejo, que se ha mantenido para algunas cosas, sobre todo de temas políticos, sino que ya para el tema servicios públicos se ha redimensionado la administración pública para que funcione de manera tal que los particulares, sobre todo, que presten los servicios públicos, que ya no es un tema exclusivo del Estado, sino que se permite que los particulares en su mayoría lo presten y por excepción el Estado lo preste, pero compitiendo con los particulares, estos servicios públicos se presten como debe ser, con acceso sin abuso y respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y por último, yo quería referirme para cerrar, el centro de gravedad del derecho administrativo clásico con todo esto ha cambiado para que el derecho administrativo sea realmente, el centro de gravedad sea los derechos de los ciudadanos, y que la relación entre ciudadanos y Estado y administración pública sea distinta también, y con ello el cambio de modelo de administración pública que ya venía cambiando, un modelo gerencial en la última parte del siglo XX para a finales del siglo XX y ya en los 2000, ese modelo sea más bien hacia el modelo de gobernanza, donde no sean los funcionarios de las características que todavía se mantenían en algunos casos en el modelo gerencial, pero que ya definitivamente en el modelo de gobernanza o modelo globalizado tiene que ser distinto. Pero no quisiera terminar la conferencia o la conversación sin decirles un aspecto que a mí me preocupa muchísimo, que era una gran pregunta que yo quería hacerme al final, es ¿qué pasó con todo esto en Latinoamérica en la pandemia? Yo saqué varios programas en YouTube, en mi canal, donde precisamente frente a esa gran preocupación de lo que estaba ocurriendo en el mundo, pero sobre todo en Latinoamérica, de lo que debía ser la administración pública y el derecho administrativo en estos países en la pandemia, resulta que los estados de excepción fueron la excusa para volver atrás, para involucionar y para ver muchos funcionarios, no en todos los países pasó igual, pero uno vio en muchos países que el estado de excepción fue como volver al estado viejo, a las administraciones públicas no del siglo XX, sino más bien del siglo XIX, donde se decidió hasta a qué hora nos íbamos a levantar y a qué hora íbamos a comprar, si bien es cierto, con una situación de gravedad por la pandemia que pudo haber justificado algo así durante los primeros meses, hubo funcionarios que se acostumbraron a que esa era la administración pública que tenía que existir y todavía pretenden, por excusa de pandemia, que sea esa el modelo de administración pública que hay que mantener o volver frente a todo esto que había ocurrido con la globalización. Definitivamente no creo que ni aún en pandemia, porque se cometieron muchos errores precisamente por eso, se deba volver a ese modelo viejo de administración pública, ese derecho administrativo que no estaba todavía permeado con estos aspectos que les acabo de decir, que en todo caso fue para mejorar su funcionamiento y sus resultados,
sino que en todo caso para ejercer el poder omnímodo con resultados bastante dudosos o críticos que no terminaron de resolver el problema de fondo. Entonces eso es un aspecto que me hubiera querido extenderme más, pero definitivamente no lo puedo hacer por razones de tiempo, pero que yo creo que lamentablemente en Latinoamérica la pandemia dio lugar o fue la excusa para volver a un viejo modelo de administración pública con viejos principios de derecho administrativo que incluso en las constituciones ya están reconocidos en muchos países, pero que la pandemia fue la excusa para volver a esos modelos de ejercicio del poder público omnímodo, de orden y mando, sin ningún tipo de visión como la que planteamos en esta, no solo en el derecho administrativo global como tal, sino en las administraciones públicas en su nueva visión globalizada. Entonces, bueno, lamento que se acabe aquí, pero habrá puntos que los vaya a hablar en otro ámbito, pero bueno, salvo que haya otra oportunidad de hablar de esto en las próximas semanas, pero hasta aquí lo dejo para que, y espero que haya quedado claro, o al menos la aproximación clara de lo que es el verdadero derecho administrativo global, cuál es su idea, que no es como dicen muchos críticos por allí, sino que más bien es una idea de regularizar o controlar lo que ya venía ocurriendo sin ningún tipo de regulación jurídica. Y muchas gracias de nuevo por la invitación y la oportunidad de hablar de esto. Bueno, no, somos nosotros quienes te agradecemos, Jorge Luis. Claro, una explicación bastante amplia. Se ve pues que has estudiado el tema, que has pensado en él, que te has documentado. Y bueno, nos ha hecho una panorámica bastante amplia, pues, de las distintas implicaciones que tiene yo me siento, cada vez que estoy leyendo sobre estas cosas, creo que estamos en un momento en que se está transformando algo en el derecho público, no solo en el derecho administrativo, sino en el derecho público. Y probablemente es un poco como el replanteamiento del Estado, o sea, que es el Estado, hasta ahora el derecho público había sido, digamos, un derecho público estadocentrista, podría decir, o sea, tanto el derecho internacional público basado en los estados como los sujetos únicos o fundamentales, y también en el derecho público interno, el derecho público basado en el Estado, el derecho constitucional, para regular al Estado, pero también donde se regula a los ciudadanos como una cosa distinta de la sociedad civil, y el derecho administrativo como proveniente del Estado. Es uno de los principios que yo todavía digo que los enseño en mi clase, el origen estatal de las fuentes del derecho administrativo. Solo el Estado produce normas de derecho administrativo. Bueno, eso hay que irlo pensando porque ya no es así, pues, ¿no? E incluso la Constitución como norma suprema de un Estado, ya la propia Constitución venezolana admite pues que hay otras fuentes de derecho no estatales que se superponen o se imponen o de alguna manera pueden transformar hasta el nivel constitucional de las normas, ¿no? Los tratados internacionales de derechos humanos, perdón, es un ejemplo de eso. Tal forma pues que todo el derecho público está viéndose transformado probablemente por ese fenómeno que es la globalización. Eso no lo creó el Estado, eso no lo creó nadie, eso, bueno, sí, a lo mejor sí, los propios Estados han participado en la creación de ese fenómeno, porque Claro. sin una participación activa de los Estados en todos estos mecanismos a través de los cuales, pues, digamos, se regulan o se resuelven asuntos de interés general, pues, más allá de los Estados, es porque los Estados han ido aceptándolo. Pues, y un ejemplo muy claro de eso y muy, diríamos, como que estudiado, digerido, es el del derecho comunitario. Pero este otro de lo que estamos hablando está junto con el derecho comunitario, pero también un poco afuera. El problema está en que como así fue necesario que se creara el Estado para que surgiera el derecho administrativo, mientras no hubo Estado, no hubo derecho administrativo. El Estado moderno, que inicialmente fue autoritario, con un solo centro de poder y sin ningún tipo de límites que lo controlara, poco a poco la propia civilización fue trayéndole
juridizando ese fenómeno político, podríamos decir. Bueno, ahora va a pasar probablemente lo mismo, ¿no? Este fenómeno que no es jurídico, la globalización, va a terminar, esperemos que así sea, siendo juridizado a través de categorías y mecanismos que probablemente ahorita estamos vislumbrando, pero que no tenemos tan claros cómo van a ser. Ya Jorge Luis en el día de hoy nos ha dado muchos atisbos de por dónde van los tiros, dirían los chamos por ahí. Perdónenme el coloquialismo, pero bueno, es así, pues hay gente que está estudiando esto, hay tribunales que están ya tomando en cuenta estas categorías y estos principios para ir modificando un poco y enrumbando hacia nuevos caminos sus decisiones. Y bueno, ¿cómo surgió el derecho administrativo en Francia? A través de la jurisprudencia del Consejo de Estado. No había leyes de derecho administrativo, de tal forma pues que así a lo mejor probablemente llegará a suceder. Bueno, nada, le voy a agradecer a Jorge Luis. No hay preguntas. Si quieres despedirte y decir algunas palabras, no hay preguntas. Imagino yo pues que la gente no es porque no haya generado dudas, al contrario, pues siento que todos nos vamos a ir con nuevas interrogantes y te pediría simplemente, entonces, bueno, que te despidas de tu audiencia, antes agradeciéndole a todos los que han participado, un público selecto, como siempre, profesores de Derecho Administrativo, profesores universitarios, te han mandado saludos, te han felicitado por la claridad con que has expuesto el tema, y bueno, vamos a despedirnos hasta la próxima cátedra Moles Cauvet y vamos a ver si tenemos espacio para tocar el mismo tema pronto. Yo simplemente quería que al menos quede la inquietud, ¿no? Ya hay muchas obras publicadas en el tema que definitivamente, bueno, que les mencioné hace rato, Sabino Cassese, Javier Barnés, Rodríguez Arana, una gran cantidad de autores que ahí pueden profundizar en esto. Esto es un tema no es fácil. Yo reconozco, a mí mismo me pasó que cuando entro en este mundo, al principio hubo cosas que me chocaron y no fue fácil entenderlas, pero poco a poco, con este proceso de pensar y pensar y pensar, como dice Gustavo, desde el 2014-2015 para acá, y además incorporando a este mundo lo que ya yo venía trabajando del derecho administrativo comunitario, que me ha servido para entender muchas de estas cosas que luego uno las ve en el derecho administrativo global, o deberían ser el modelo para este derecho administrativo global en su regulación. Entonces uno dice, oye, al final estamos hablando, ya puse los pies sobre la tierra. Y una cosa muy importante que tú dijiste, Gustavo, que yo lo iba a decir, pero no me dio tiempo, es que la globalización tampoco es algo ajeno que nosotros, cayó, como dice Javier Barnés, es lluvia que cae y que nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Sino poner un paraguas. No, la globalización es algo que se ha producido también por los propios estados, tú lo dijiste perfecto. Eso es algo que ha nacido porque los estados, pero también lo que pasa es que se ha horizontalizado el ejercicio no del poder público como tal, pero sí de actividades de interés general. Eso es lo que ha pasado. Ya no están en manos solos de los estados, ni de las figuras públicas u organizaciones internacionales públicas, sino que también ustedes han visto lo que ha pasado en el mundo con las ONGs que nacieron como muchas cosas privadas, se han convertido en parámetros, bueno, que cuando salen en los medios de comunicación diciendo algo, son figuras importantísimas que le hacen mucho caso, y así muchas figuras que en el fondo lo que están ejerciendo es lo que antes hacían los estados solos, pero que ahora no son los estados solos. Pero muchas de esas figuras son de los estados. Y son los estados los que han promovido muchas de estas decisiones administrativas que sin ni siquiera ser ejecutadas por los estados, sino de aplicación directa casi, desde estas redes intergubernamentales o inclusive organizaciones internacionales, las aplican directamente a los particulares, a las empresas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un mundo que también los propios estados han contribuido a que exista, pero en todo caso es algo imparable, algo que nació, y yo creo que el saldo es positivo para que la globalización al final se haya convertido en un mecanismo que ha generado una mejora en la calidad de vida de la gente. Y por eso que lo que hay que hacer entonces es domesticar esto, como dice Barnés, ¿no? Domesticar la globalización, que todo este mundo que se generó en ese espacio administrativo global se regularice, cumpla esos parámetros fundamentales de procedimientos, de participación, etcétera,
y de ahí salgan mejores decisiones para los particulares. Yo le decía a alguien en estos días que qué lástima que, por ejemplo, en el tema de migración de los venezolanos, que ahora se está viviendo con los de Ucrania, pero en Ucrania sí parece que va a haber una política regional. En el caso latinoamericano pasó lo de los venezolanos saliendo del país, que ya va por 7 millones de personas, muchos a pie, y no hubo decisiones regionales ni de la comunidad andina, ni del Mercosur, ni del Grupo de Lima, ni de nadie, sino que cada estado ha ido regulando por su lado, inclusive a veces desconociendo los tratados de refugiados, de asilo político, de derechos humanos, etcétera, y no ha habido una decisión regional, que siempre en los ámbitos regionales las decisiones son más depuradas, más justas y menos populistas o nacionalistas, sino que más bien pensando en el ser humano que está detrás, que es el que debemos nosotros pensar, y no en ese ciudadano sumiso o súbdito casi que tuvimos en el pasado, sino que son ciudadanos que tienen derechos, libertades, deberes, pero que hay que proteger y que al final es el centro de todo este sistema jurídico. Y muchas gracias de nuevo. Bueno, no, de nuevo, nosotros te agradecemos, anfitrión de este espacio que es Universitas, a quien debo agradecer una vez más el habernos prestado esta posibilidad al Instituto de Derecho Público y a quienes formamos parte de él y a los amigos del Instituto de Derecho Público de podernos dirigir a los interesados en estos temas una vez al mes, al menos, ¿no? Podemos hacer eventos especiales y de repente esa es una buena idea. Lo que está diciendo Jorge Luis, pues podríamos tratar de hacer algún evento que tenga que ver sobre esto mucho más concentradamente. Pues, y en los distintos aspectos, procedimientos administrativos, organización administrativa. Francisco Paz, profesor, te saludo, Francisco. Veo que está haciendo una pregunta que tiene que ver con los recursos administrativos. Es decir, esto es como repensar el derecho administrativo de nuevo a la luz de estas nuevas realidades. Y bueno, entonces tendremos oportunidad de volverlo a hacer. Vamos de nuevo a agradecer a Jorge Luis por habernos dado este abrebocas que se ve que ahora nos va a dejar con las neuronas dándole vueltas, entonces a cambiar nuestros programas de estudio, a cambiar nuestras perspectivas, cómo ejercemos el derecho administrativo o el derecho constitucional o internacional. Y bueno, entonces le agradecemos enormemente a Jorge Luis y lo invitamos para una próxima oportunidad. Vamos a agradecerle también a todos los participantes. Y bueno, muy buenas tardes. De nuevo, muchas gracias.